Hola, sea bienvenido a Cripto Emprendo, su canal de criptomoneda, noticias, tutoriales y algo más. Quédate hasta el final de este video porque a través de este video, paso a paso, desde cero, te voy a enseñar cómo comprar el token 10ETH de Tencent. Aunado, te voy a enseñar cómo participar en la preventa del token Hero. Así que quédate hasta el final de este video y sin más preámbulos, comencemos. Como primer paso, vamos a ubicarnos en el sitio web de Tencent.io. En su página de inicio nos informa que podemos comprar el token 10ETH a través de la exchange Gate.io y Uniswap, o hacer el intercambio de criptomonedas a través de estos dos sitios web, Uniswap y Gate.io. Pero antes de hacerlo, les recomiendo que utilice la versión web, que lo haga a través de su computador personal, de escritorio o laptop. A través de la pestaña Votar, usted puede participar para poder comprar en la preventa pública del token Hero. Para ello debe de tener abierta su billetera de MetaMask. Voy a presionar el botón Conectar billetera. La plataforma me indica que tiene que ser a través de la billetera MetaMask. Si usted no tiene la billetera MetaMask, descárguela desde su sitio oficial. Procedemos a conectar nuestro sitio web con nuestra billetera y listo. Vamos primeramente a leer los requisitos para participar en esta preventa. En los detalles le indica que para usted participar va a necesitar tener disponible token 10ETH. En este momento me aparece a mi cero porque no tengo token 10ETH en mi billetera. Aún no he realizado ningún voto y me está indicando que tengo una pregunta abierta. La pregunta es: ¿quieres participar en la preventa pública de MetaHero? No, tal vez la próxima vez. Y 2, sí quiero participar. Y nos dan toda la información. Si desea unirse a la preventa de MetaHero Global, simplemente responda sí, quiero participar. La inscripción está abierta durante 72 horas a partir de las 10 a.m. del 28 de junio del 2021 hasta las 10 de la mañana del 1 de julio del 2021. Este video es exclusivamente para participar en esta preventa. Sin embargo, también le va a permitir, como es un video paso a paso, cómo adquirir el token 10ETH de Tencent, le va a permitir también aprender cómo comprar este token usando la billetera de MetaMask y usando cualquier exchange. Por eso la importancia que usted se quede hasta el final de este video, porque si usted por una causa u otra no tiene para hacer la inversión, este video le va a permitir en un momento dado también adquirir el token 10ETH de Tencent. Cada participante debe tener 1000 tokens 10ETH y debe realizar 3 votos para que el registro sea válido. Cada participante solo puede conectar una billetera. Todas las direcciones enviadas se agregarán a la lista blanca. El sistema es automático. Entonces, esto es como primer paso. Si yo intento votar, sí, quiero participar, la plataforma indica que no tengo voto disponible. Bueno, y la razón es obvia, no tengo en mi billetera los 1000 tokens 10ETH. Así que pasemos al paso número 2. El siguiente paso sería comprar. Sin embargo, vamos a considerar que usted no es un usuario experimentado de las criptomonedas, por tanto vamos a guiarlo paso a paso. Para ello necesitamos irnos a la billetera de MetaMask. Muy importante ubicarse en la red de Ethereum, pero en la red de Ethereum en este momento, como pueden ver en su pantalla, tengo 0 saldo de Ethereum. Lo primero que usted tiene que hacer es agregar el contrato
de Tense a su billetera de MetaMask. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es el contrato? Bueno, es muy simple. Tiene dos opciones. Cualquiera de las dos opciones le va a servir. La primera es dirigirse al sitio web de CoinMarketCap o CoinGecko. Vamos a hacerlo a través de CoinMarketCap. Ok, simplemente en el buscador colocan Tense y aquí le aparece la información. A la hora del día que estoy grabando este video, el token 10 de Tense tiene un precio de $1.86. Lo primero que debemos hacer acá es copiar el contrato. Acá donde dice contrato, le dan copiar, se van a su billetera de MetaMask, presionan sumar token y buscan aquí el token 10. Si no le aparece 10 o Tense, no le aparece, entonces ustedes se van acá, Custom Token, y pegan el contrato. Y le dan añadir, que en este caso ya me está indicando que yo lo tengo sumado. Ya yo lo había agregado. Y la pregunta sería, ¿por qué no me aparece en mi billetera? Bueno, simplemente porque aún no tengo saldo, pero el contrato ya se agregó a mi billetera. No se preocupe, que ya ese contrato está sumado, ya es cuestión de agregarle saldo. Este paso no es solamente para operar y agregar el token 10, este es el procedimiento que usted debe de realizar para agregar cualquier token o cripto a su billetera de MetaMask. El siguiente paso, vamos a aprender a hacer el cálculo y operar con los precios del mercado. ¿Y cómo se hace esto? Simple. Vamos a regresar a CoinMarketCap. También les recuerdo que lo puede hacer con CoinGecko.com. Se van a ir a la calculadora de este sitio web o el convertidor que lo tienen en la pestaña de producto, la primera opción. Acá, aquí la tienen. Necesitamos 1000 token 10 Vamos a calcular ese valor. Vamos entonces a buscar el token Tense. Digamos que son 1000 y va a necesitar de $1.853.78. Por supuesto, el día que usted le toque hacer esta conversión, el precio del 10 tendrá otro valor. Y esta es la forma como usted debe saber cuánto necesitará para poder participar en la preventa de MetaHero. Si usted dispone de esta cantidad, usted puede participar en esta preventa. Y una vez que determina su valor, debe convertir este monto a Ethereum para que lo pase a su billetera. Ya sabemos que necesitamos 1.853,78 centavos de dólar. Vamos a hacer una aproximación para efecto de este video. Buscamos el Ethereum, colocamos $1.854 y hacemos el intercambio de dólar a Ethereum. A través de este botón que ustedes ven en la parte central de la calculadora o del convertidor, paso dólar a Ethereum. Y voy a necesitar una cantidad de 0.888 y un poquito más de Ethereum. Pero usted también tiene que considerar los fees, las comisiones, el gasto de gas de la red Ethereum. Por tanto, yo les recomiendo que debe tener en su billetera un poco más, o 0,9. Vamos a ver cuánto es 0,9. Vamos a intercambiar. Vamos a colocar 0.9 y eso equivale a $1.878. Y una vez que usted haga los cálculos, la conversión de lo que necesita, cuánto le equivale 1010 y tiene la disponibilidad y va a hacer la inversión, este es el procedimiento que tiene que hacer. Y una vez que usted hace estos cálculos, bueno, procede a enviar esa cantidad de Ethereum a su billetera. Supongamos que usted no lo tiene en su billetera ni lo tiene en Gate. ¿Cómo hace usted para comprar el token 10 o cualquier otro token o criptomoneda que no tenga en su billetera de MetaMask? Bueno, es muy simple. Vamos a usar un ejemplo que usted lo tiene en Binance. En este momento no tengo yo disponible esa cantidad en mi billetera
en Binance. Sin embargo, podría comprar esa cantidad y transferirlo a mi billetera de MetaMask. Pero supóngase usted que los tenemos. Vamos a suponer que esta cantidad que yo tengo es la cantidad de Ethereum que necesito. Usted simplemente se dirige, una vez que ha hecho todo ese procedimiento de comprar Ethereum o intercambiar de cualquier cripto a Ethereum, usted va a retirar. Aquí especifica la red, que en este caso es la red de ERC20, la red Ethereum. Ojo con esto. La cantidad que usted vaya a enviar le llegará aproximadamente en 3 minutos y tiene una comisión de 0,036 Ethereum, que equivale a $7.25 a la fecha de hoy. Bien, entonces usamos la red de Ethereum, que es ERC20. Usted se va a su billetera de MetaMask, verifica que esté en la mainnet Ethereum, se van a su dirección, la copian, luego pegan su billetera y colocan la cantidad y le dan retirar. En 3 minutos aproximadamente nos estará llegando a nuestra billetera. Bien, esa cantidad debe aparecer reflejada aquí. Y una vez que usted tenga disponible Ethereum en su billetera, procede a comprar el token 10Z. Para comprar el token 10Z debe intercambiar los Ethereum por 10Z. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a hacerlo a través del portal de Uniswap. Muy importante utilizar el dominio correcto de este sitio web. Para la versión web es app.uniswap.org. Seguidamente debe conectar su billetera. Una vez conectada, ¿ok?, le va a aparecer la cantidad de Ethereum. Deben seleccionar el token. En este caso van a buscar el token 10Z. Aquí le aparece y lo van a agregar. En caso que no le aparezca, van a hacer el mismo procedimiento cuando lo agregaron a la billetera MetaMask. ¿Y qué procedimiento es ese? Bueno, copiar la dirección del contrato en el buscador de selección de token de Uniswap. Aquí lo pegan. Este es el contrato. Pero como nos aparece, no hay necesidad de copiar absolutamente nada. Así que seleccionamos 10Z, colocamos la cantidad, que en este caso que usted va a transferir. Los 1000 10Z va a necesitar para poder participar en la preventa de MetaHero. No se preocupe, si tiene alguna duda en particular, escríbame en el comentario. Escríbame cualquier duda que usted tenga, escriba en el comentario y a la brevedad posible le responderé. En cualquiera de estos pasos que usted tenga problema, escríbame. Con toda confianza le voy a responder. Y finalmente, retorna al sitio web de Tencent, conectan su billetera. Si ya la tiene conectada, le debe aparecer la cantidad de 10Z que tiene en su billetera y acepta que sí quiere participar y sigue el procedimiento que le indique Tencent. Y esto es todo. Esto es todo lo que usted necesita saber para participar en la preventa del token Hero. Pero a través de este video tutorial, también paso a paso, les permite a usted hacer cualquier intercambio de cripto usando cualquier exchange. Al igual de esa exchange, transferir su saldo a la billetera MetaMask y desde la billetera MetaMask, conectándola con Uniswap, puede intercambiar Ethereum por el token 10Z o por cualquier otro token, ya que este tutorial es aplicable a cualquier criptomoneda o token. Respóndame en el comentario qué le pareció este video tutorial, si le gustó, si no le gustó, si necesita alguna ayuda, escríbame igual. Para finalizar, todo este procedimiento que le acabo de
mencionar a través de este video tutorial desde el sitio web de MetaHero.io, le da al botón Book Hero, que es comprar Hero, y lo va a redirigir a la pestaña Votar del sitio web de Tense.io. Recuerde que Hero es una gema, es un proyecto que nace a través de la plataforma de lanzamiento de Tense. Tense es el promotor, es quien está detrás de todo lo que es el apoyo para este proyecto. Por supuesto, hay un equipo central que forma parte de MetaHero, pero por nacer MetaHero dentro de esta plataforma tiene todo el respaldo de Tense. Y recuerde que el CEO de MetaHero, Robert Greene, es socio estratégico de Tense. Esto ha sido todo. Espero que le haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video con el favor de Dios. Cuídese, cuídese mucho. Son tiempos difíciles y chao. Bye.